Quiero arrancar con esto que está en el corazón fuertemente. El Señor está santificando a su iglesia. Y bueno, para poder decir esto, yo les quiero decir desde dónde se los digo. Se los digo como un hombre derrotado. Un hombre derrotado. Ya van a entender un poco más en la predicación, pero me paro en la victoria de alguien más. El título que he puesto a esta enseñanza es Resistencia que trae recompensa. Resistencia que trae recompensa. Y para introducir esta predicación quiero hacerles dos preguntas y quiero invitarlos a que pensemos juntos. ¿Cómo ves a Dios santificando tu vida hoy? En el marco de que ya esta es la tercera carta a las iglesias que vemos en la serie de predicaciones de las iglesias del Apocalipsis, ¿cómo el Señor está santificando tu vida hoy? Yo sé que el tema incomoda, pero ahora quiero preguntarte la segunda. ¿Y cómo te está llamando a ti a santificar a su iglesia? Piénsenlo un momentico. ¿Qué área de mi vida el Señor está alumbrando y está mostrándome mi oscuridad, está mostrándome mi pecado, está mostrándome áreas en mi vida en las que yo definitivamente necesito ser santificado? Y la segunda, ¿cómo Él me está llamando a santificar a su iglesia? Porque miren, tú y yo tenemos un papel en la santificación de la iglesia. Tenemos un gran papel en la santificación de la iglesia. Porque la iglesia, como lo vamos a ver en el Apocalipsis y como lo hemos venido viendo, es como una lámpara. ¿Qué pasa cuando la lámpara no está alumbrando? Mi oración en esta mañana es que al ser limpiados, al ser santificados por su espada, veamos cómo Él es lo más hermoso. Estemos cara a cara con el Señor en esta mañana y lo veamos como lo más hermoso. Y eso nos lleve no solamente a ver lo más hermoso, sino a amarlo más y amar más al otro. ¿Se unen a mí en esta oración? Por favor, cerremos nuestros ojos porque esta gran predicación nos coge a todos y nos pone fuera de lugar, la verdad nos incomoda. Señor, rogamos a ti que esta oración, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones y sabes qué nos está impidiendo ver tu hermosura. Anhelamos verte como el Rey glorificado. Y al verte como lo más hermoso, nuestro corazón arda de pasión por ti. Y volvamos a enamorarnos como un día estuvimos enamorados y como nuestro corazón anhela, Señor, amarte más. Y eso nos lleve a entregarnos, rendirnos a ti y amar más a los otros. Te lo rogamos, Señor, amar más a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Con eso nos preparamos para la lectura del texto. Está en Apocalipsis 2. En Apocalipsis 2, para que por favor nos sigan. Apocalipsis 2, del verso 12 al 17. Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Abren desde atrás para adelante, van ahí al final y pueden encontrarlo. ¿Listo? ¿Ya están ahí? Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió de la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, como incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo
a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Esta es la palabra del Señor para nosotros esta mañana. Contexto, vamos a hablar un poquitico. Ya venimos hablando del Apocalipsis, hemos hablado que es el último libro de la Biblia, claramente se llama la revelación de Jesucristo porque es el clímax de la revelación de la historia de Jesús. Si toda nuestra Biblia es la historia de Jesucristo y se trata de una sola persona, de Jesús, el Apocalipsis es el momento cumbre, es el clímax al que se mueve la historia de la fe cristiana. Él que reina sobre todas las cosas. Y este Dios revelado en el Apocalipsis, capítulo 1, el semejante al Hijo del Hombre, está en su gloria. Y yo quiero poner eso de contexto porque Él nos dice en el capítulo 1 que es el Rey en gloria. Y vamos a ver que cada una de las cartas del Apocalipsis toma elementos de ahí. La de hoy para nosotros es la espada que sale de su boca. Pero cuando termina el mensaje a las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, en el capítulo 4 vamos a ver que además ese Rey de gloria es el Cordero inmolado que ha vencido y que está centrado en el trono junto al Padre y que gobierna en todo por su muerte. El Cordero inmolado que ha vencido. Y este mensaje nos pone de contexto dónde está ubicada nuestra carta. Porque nuestra carta está puesta entre Esmirna y Tiátira, ¿verdad? Pero vamos a ver que Pérgamo tiene unas cosas muy particulares. Ustedes lo escucharon. Hay dos nombres muy fuertes. Allí donde está el trono de Satanás. Pues yo no sé, pero a mí no me gustaría que mi ciudad fuera llamada el trono de Satanás. O sea, no sé, como que... ¿Dónde vive? No, pues en el trono de Satanás y... muy duro. Esto es un título muy, muy duro. Allí donde Satanás vive. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué le dice el Señor a esta ciudad de esta manera? En el Imperio griego, esta era la segunda ciudad del Imperio griego después de Alejandría. Era muy importante. Pero después cuando Roma pasa a ser el imperio que gobierna, y en este momento Apocalipsis está hablando del gobierno de Roma en medio, está en el contexto del gobierno de Roma, esta es la segunda ciudad del imperio. Es donde estaba la segunda biblioteca más importante después de la de Alejandría. Es donde se inventó el pergamino, de ahí toma su nombre. Precisamente por ser de Pérgamo, toma el nombre del pergamino. Y es tan importante que el mismo Pablo en Romanos le dice, tráiganme los documentos, especialmente los pergaminos. La misma iglesia utilizó los pergaminos como un elemento muy importante, una tecnología muy importante de su época. También hay elementos muy importantes como un gran desarrollo de la medicina. Por eso Galeno, que era de Pérgamo, es muy conocido por ser un médico muy relevante de su época. Y por eso a los médicos a veces se les dice galenos. Pero además vemos cómo dice que es el trono de Satanás. ¿Cuál es el emblema más importante de la ciudad de Pérgamo? Que tenía el trono de Zeus. Era el trono de la deidad de las deidades griegas. ¿Listo? El trono de Zeus. Pero no solamente era el trono de Zeus, era una ciudad que había sido nombrada para la diosa Afrodita. Era un montón de deidades. Y eso nos pone en el contexto, cuando leemos esta carta, que hay un conflicto cósmico que se está llevando. No podemos entender esta carta sin entender que nosotros la leemos desde los ojos de una guerra que se está librando. Por eso dice, es que ahí está sentado mi enemigo, ahí está sentado Satanás, ahí gobierna él. Esto es muy importante para entender porque si uno entiende el concepto, básicamente lo que están diciendo es que alguna persona ha dicho que si Nueva York era Roma, Pérgamo sería su Washington. Era donde recibía el poder político de Roma. Era donde decidían las decisiones más importantes que se tomaban en el imperio a nivel de político y social. Y por eso, en la persecución donde se escribe justo esta carta, que ustedes se dieron cuenta que ahí hay persecución y ya murió Antipas, en esa persecución era porque había muerto Nerón, estaba Dominico y había iniciado una gran persecución en el imperio. ¿Y dónde la empezó? Precisamente donde se tomaban las decisiones más importantes a nivel político. O sea, Roma
Sí, pero Roma era mucho de entretenimiento, el circo romano, no sé qué, un montón de cosas. Pero allí en Pérgamo era necesario purgar toda clase de ideas que fueran en contra del César. Muy importante esto, muy importante esto. Porque el problema que vamos a señalar aquí es que no solamente había oscuridad afuera de la iglesia, y por eso llama a este lugar el trono de Satanás, sino que nos va a decir que hay cosas de esa oscuridad que se han metido dentro de la iglesia. Que nosotros estamos, o que esta carta nos está diciendo que esta gente toleraba doctrinas que ponían tropiezo, permitía estas doctrinas que ponían tropiezo que se veía claramente en un aumento de la idolatría y de la inmoralidad en medio del pueblo. Y yo voy a decir que el problema entonces es un problema de corazón, porque frente a la presión, frente a la persecución, frente a la dificultad, ¿qué tendemos a hacer como seres humanos? Pensar en nosotros mismos. Y cuando yo siento dificultades, dolores, cuando vivo en un mundo roto, cuando mi familia sufre, cuando yo dejo de pensar inmediatamente en mi ciudad, en mi país, en otro, en la iglesia, no, yo empiezo a pensar en mí, los míos, yo. Y empiezo a ser yo el centro de la historia. Y yo voy a decir que el problema aquí frente a esta dificultad es que eso los ha llevado a que su mismo testimonio, a que su propia vida no sea fiel. No hemos sido testigos fieles, ya sea porque no estamos testificando a otros o porque nuestro testimonio no está comprometido con creencias erróneas, con inmoralidad, con idolatría. Gran problema porque nos pone a nosotros a ver hacia nosotros mismos primero. La propuesta que nos hace este texto es arrepentimiento. Y nos va a decir que el arrepentimiento, ¿para qué? Para ser como Cristo, testigo fiel. Cristo fue el testigo fiel, lo pueden encontrar en Apocalipsis. Él fue fiel y nos está diciendo que nosotros estamos invitados a ser testigos fieles. Porque él le dice a Antipas que en su muerte él fue testigo fiel. Y por eso voy a proponerles que para ese arrepentimiento es una invitación ¿a qué? A tres cosas. Resistir por medio de ver la gloria de Dios en Cristo, por medio de su palabra. Resistir por medio del arrepentimiento continuo en nuestras vidas. Y resistir para recibir recompensas. Amén. Esta invitación a ver el problema tal cual es y no ponernos a decirle que eso no es un problema, que eso no está tan mal, que bueno, no importa, pues todo el mundo lo hace, está bien. El Señor está santificando a su iglesia, hermanos. Y el Señor está santificando a su iglesia por medio de su palabra. Y nos está llamando a perseverar o a resistir por medio del arrepentimiento. Y nos está llamando a que cuando vivamos eso y muramos a nuestro pecado, recibiremos grandes recompensas. Acompáñenme entonces a ver cómo el Señor purifica nuestros corazones para amarlo más a Él y amar más a otros. ¿Okay? Vamos a ver. Si la resistencia trae recompensa, y ese es el título que le puse, la primera parte es ¿qué es eso de resistir? Y vamos a ver que es la resistencia que se da por medio de su palabra al ver su gloria. Vamos a ver los versículos, los primeros versículos, el 12 y el 13. En el versículo 12 y 13 vamos a ver claramente cómo es su gloria. Esa es mi petición en esta mañana, hermanos. Que podamos ver al Rey en gloria. Lo primero que hace en todas las cartas del Apocalipsis es mostrar a Jesús en gloria. ¿Por qué? Porque necesitamos ver a Jesús en su gloria. Porque tú y yo hemos empezado a ver a Jesús de una manera cotidiana. Dejamos de verlo como el gran Rey de gloria. Y empezamos a ver otras cosas un poquito más llamativas. Hay hermosuras que han cautivado nuestro corazón. Hay cosas que están peleando por nuestros corazones claramente allá afuera. Incluso aquí adentro. Un nombre, una apariencia, un reconocimiento. Hay cosas que nos parecen más hermosas que Cristo. Por eso necesitamos ver, y es mi oración en esta mañana, al ver a Dios, a Jesús
en gloria. Y nos va a decir que este Rey en gloria es el que nos habla. Y le dice, esto dice ¿quién? El que tiene la aguda espada de dos filos. Yo no sé si ustedes han visto su gloria, pero lo que nos está diciendo es, miren, yo tengo la autoridad, yo tengo la espada que gobierna el universo, mi palabra gobierna todas las cosas. Y esto va a ser muy importante porque nos va a decir, primero, que este mensaje nos lo está dando el Rey de Gloria, ¿a quiénes? A su iglesia. Si lo que acabo de decir de que nuestras verdades muchas veces están como comprometidas, de que nuestro corazón muchas veces está buscando otras cosas más hermosas que Cristo, yo quiero decirte hoy, y es necesario que lo escuches, tú eres su iglesia, yo soy su iglesia, y por eso Él nos está purificando, y por eso Él nos está limpiando. Necesitamos escuchar esas palabras, porque esta palabra de autoridad debe llevarnos a un temor reverente al ver su santidad. Pero bueno, gracias a Dios no se queda solamente en ese temor reverente, sino que ese temor reverente produce algo maravilloso. Primero es un testimonio. El Dios mismo, Jesús en la gloria, le está diciendo a esta iglesia, sé dónde vives, iglesia, sé dónde vives, yo conozco lo que tú estás viviendo, yo conozco tus vidas, tus guerras, yo conozco contra qué te estás enfrentando. Y le va a decir, por supuesto, sé que vives allí en medio de donde está el trono de Satanás. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno sale del país, todavía, y me duele mucho, cuando uno dice que uno es de Colombia. Esto duele, porque todavía le dicen a uno, ah, Pablo, ah, perica, ah, coca, marihuana, ah, guerrilla. Y eso duele. Y eso duele porque por supuesto uno no quisiera que fuera reconocida así. Uno quisiera que cuando uno dijera Colombia, la gente dijera, ¡uy, qué belleza Colombia! Mirá, lo bueno es que el riesgo es que te quieras quedar. Y no, yo conozco las playas y el eje cafetero y subí a la Piedra del Peñol y qué belleza, qué ciudad tan hermosa Medellín y qué belleza de edificios y qué belleza de cultura. Y anhelamos que pase eso, ¿verdad? Y en nuestro corazón está en una lucha, porque vemos esta ciudad y sabemos que están matando mucha gente al norte de esta ciudad. Cada día. Y es muy fácil que lo volvamos paisaje. Es más, yo he visto memes, he recibido memes en WhatsApp. Ah, la gente de allá como se lava los dientes, Y yo como que, ay, no. Eso duele. El valor de la vida se ha perdido. No solo eso. Muchos han llamado a Medellín la ciudad pasarela. Es solamente ir al Lleras a darse cuenta por qué. Y uno ve, y uno quisiera no ver. Uno quisiera vender todas las cosas bonitas. Vaya a las 11 de la noche al Lleras y me dice si puede ver cosas bonitas. Bueno, a ver. Va a haber mujeres bonitas, pero su belleza es una belleza que no es verdadera. Porque no es eterna. Porque no surge de la eternidad. Ay, ay, ay. Pero frente a esto, yo les quiero decir, hermanos, que llegando a ese punto de la predicación, yo quiero decirles algo. Tú y yo, no solamente al mirar hacia afuera y ver, uy, la ciudad pecado, uy, la ciudad pasarela, uy, sí, el trono de Satanás, podemos decir, uy, pero gracias Señor, porque yo no soy como ellos. Tú y yo tenemos que ver nuestra propia vida y mirar nuestro corazón y decir, uy, yo me he comprometido. He permitido cosas que no debía haberme permitido. Estoy tolerando cosas en mi vida que Dios sabe que están allí y que no están bien. Y frente a eso,
lo primero que yo quiero invitarles es a que podamos ver nuestro corazón y saber y reconocer, no hemos sido como Antipas, que murió por ser un testigo fiel. Es más, nosotros hemos huido de eso. El Señor nos afirma bellamente en decirnos, ustedes son mi pueblo, son mi iglesia, y yo la voy a santificar, y ustedes han permanecido fiel porque yo los he permanecido acá, porque yo los he sostenido, porque ustedes están en mis manos. Pero después también nos va a decir, pero, o sin embargo, porque la segunda parte de aquí es, la resistencia se da en la vida cristiana, y esto es un esencial en la vida cristiana. La resistencia en la vida cristiana no se da porque nosotros hagamos grandes esfuerzos. Porque entonces nosotros escuchamos, uy, no hemos sido fieles, pues vamos a salir a ser más fieles, a portarnos mejor, a ser mejores personas y vamos a hacer un esfuerzo grande, sino por medio del arrepentimiento. La vida cristiana y la santificación cristiana no se da por buenos esfuerzos morales, porque yo hago grandes esfuerzos, porque soy una mejor persona cada vez y porque ya puedo sacar pecho de que yo llevo 24 horas sin pecar. No, la santificación en la vida cristiana se da primero al reconocer mi propio pecado y poder llamarlo pecado, pero después al arrepentirme de él, al llamarlo pecado, reconocer que solamente en Cristo puedo vivir la vida que Él me llama. Mis hermanos, el llamado que le hacen los versos 14 y 15 les dice, no obstante, sin embargo, has permanecido fiel, no renegaste de tu fe, aún mientras mataban a Antipas. Sin embargo, no obstante, toleras doctrinas que llevan al tropiezo. Toleras idolatría e inmoralidad. Y esto me parece tenaz, porque lo que está diciendo no es ni siquiera que todo el mundo lo estaba practicando ahí, sino que tolerábamos. Toleramos. Flexibilizamos la verdad del Evangelio pensando que así vamos a invitar a otros al Evangelio. Flexibilizamos con sutilezas el Evangelio, pensando que así estamos llevando a más personas la buena noticia, y lo que estamos haciendo es diluyendo la luz. Y cuando la luz se diluye, adivinen en qué se convierte: en oscuridad. Dos ejemplos muy claros que él pone ahí es que ustedes se aferran a la doctrina de Balán. ¿Quién era Balán? Números 22 nos va a decir claramente que Balán era un profeta mago, hechicero, que creía en el Señor, pero que tenía una fe bastante rara, porque hacía hechicería, pero escuchaba la voz del Señor. Una cosa, un capítulo bien extraño. Y nos va a decir en este capítulo que Balac, el rey de los moabitas, los contrata para que maldiga al pueblo de Israel para ver si así lo puede vencer, porque es que el pueblo de Israel viene venciendo reyes y ya vienen a coger a los moabitas y van a traer juicio de Dios a los moabitas. Y lo que hace es decirle, vaya, maldígamelos a ver si así yo los puedo vencer. Y 3 veces él trata, Balán va y trata, y no puede, sino que los bendice, y los bendice, y los bendice. Y ya Balac queda como, no, pues no se pudo. Sutilmente, las mujeres de Moab fueron, y los hombres de Israel se prostituyeron con ellas. Y al prostituirse con ellas, empezaron a hacer ídolos ahí en el pueblo de Israel, y a comer de los sacrificados de los ídolos a ellos, y a participar de sus prácticas. Y ustedes van a leer en el capítulo 31 cómo está diciendo que cuando ya Dios mismo trae otra vez y le dice a Moisés, ya vas a morir, lo único que te encargo es que vayas y mates a todos los moabitas y los madianitas. Y entre ellos matan a Balán, porque Balán enseñó a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y aquí es chocante esto, porque lo que nos está diciendo es que vivimos en una época de presiones significativas. Yo les voy a decir esto, vivimos en una generación enferma de sexo. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos que para vendernos una crema dental, si la ciudad fuera enferma de pollo, cómo se vería? Nos venderían hasta una crema dental a través de un pollo. Entonces el pollo cogiendo una crema dental, el pollo modelando al lado de un carro, el pollo manejando, no sé, manejando un PlayStation, para vendernos un PlayStation. ¿Por qué nos están vendiendo todo lo que nos venden a través del sexo? Es una ciudad enferma de sexo. Pero tú y yo estamos viviendo una presión gigante, no solamente en eso, no solamente en eso. Ideología de género,
aborto, políticas que se están gestando en nuestro país, donde tú vas a ser muy mal visto si llegas a decir que estás en contra de eso. Muy mal visto. Y esa presión no solamente es presión por un lado, sino que es persuasión por el otro, porque también va a decir, y también tengo contra ti que toleras a sí mismo a los que sostienen a la doctrina de los nicolaitas. Sabemos poco de los nicolaitas. En Efesios, en la carta de los Efesios también lo nombra, pero aquí en Pérgamo les está diciendo también los toleras. En la de Efesios dice, ustedes también lo detestan, así como yo los detesto. ¿Qué pasaba con los nicolaitas? Según lo que pude aprender, los nicolaitas eran la capacidad misma de una secta de decir esto, aunque está mal, vamos a llamarlo bien dentro de la iglesia. Ya no es solamente que toleramos, sino que le ponemos la capita de que está bien, de que es santo, de que es puro. El Señor diciéndonos a los jóvenes, guárdense en pureza hasta el matrimonio, que el sexo va a vivirse en su plenitud en el matrimonio. Y nosotros diciendo, pero es que se aman. Al fin y al cabo algún día se van a casar. Ellos se expresan puramente, lindamente. Dejémoslos, más bien acompañémoslos. Y lo que nos está diciendo el Señor es, no perviertas la doctrina. No perviertas la doctrina. No te comprometas con el pecado. Y el llamado entonces va a ser al arrepentimiento, porque nos está diciendo que ese camino de resistencia, y vemos una resistencia clara del Evangelio, es por medio del arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Les voy a compartir. Esta semana estuve en una universidad. Voy a reservarme el nombre de esta universidad. Pero lo llamativo de esta universidad es que vinieron unas mujeres vestidas como para una fiesta, literalmente. Como para una guerra iban estas mujeres. O sea, unos escotes, ombligueras, falditas, y yo, esto es una universidad. Y se sentaron ahí al lado de nosotros. Yo estaba con una misionera y con la líder de la universidad, que trabajamos allí en el movimiento universitario. Y les dije, uy, miren estas amigas. Entonces me dice, sí, Juan, son webcam. ¿Yo qué? Son modelos webcam. Yo había escuchado, pero me explicaron que eran personas que les pagan, no por necesidad, ellas no se metieron a eso porque estaban aguantando hambre, sino para ganar mucho dinero. Y lo que me llamó la atención es, no, y sí, claro, toda la universidad sabe que ellas son las modelos webcam. Mira el perfil de ellas, 22K, 25K, o sea, miles de seguidores. Y yo era como que, ¿pero esto es público? Sí, claro, ahí están. Ok. Y me dijo, no, Juan, eso no es lo que te sorprende. Mira las de allá. ¿Y qué pasa? Las de allá son sugar daddy. ¿What? ¿Chuchu qué? ¿Chuchuá? Sugar daddy. Sugar daddy son niñas. Miren, yo les voy a decir eso con todo respeto. Muy probablemente yo las podría ver aquí sentadas en la iglesia. Tenían nada que dijera que eran sugar daddy. Niñas lindas, organizaditas, sin escote, puestecitas, que son contratadas por señores de edad de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Israel, de varios países que vienen a Medellín a conocer Medellín, las contratan, las recogen en el hotel o las recogen en alguna parte, se encuentran con ellos, van y les presentan los malls, los llevan a Envigado, a Viva Envigado, los llevan a los lugares más bonitos de Medellín, del área metropolitana. Si hay un besito de por medio, pues le cobran un poquito más. Si hay algo más de por medio, pues le cobran mucho más. Yo ahí quedé reventado. Y lo que me llamó la razón de ver, la atención al ver esto, es mi corazón. Yo les voy a compartir qué pasó en mi corazón. Ahí estamos pensando cómo hacer movimiento universitario. Y frente a eso, sinceramente, yo al principio sentí como disgusto, pero les voy a ser muy sincero, no solamente sentí disgusto, sentí tentación. Y esas son las dos cosas que va a hacer en nuestro corazón. O la cosa de sentémonos y alejémonos de esta realidad. Muy bonito poder decir no voy a comprometerme, y eso es importante hacerlo. Pero lo segundo que sentí fue, pues tampoco, ya, veamos un poquito,
Y mientras estaba en esa lucha, la misionera me preguntó, ¿y cuál crees que es nuestro papel? ¿Cuál crees que es nuestro papel, iglesia? Porque ahí me llamó el arrepentimiento. Y me llamó el arrepentimiento al darme cuenta que primero yo tiendo muy fácilmente a la religión, que significa alejarse. Alejarse claramente de esa situación. Pero muy fácilmente también mi corazón estaba tendiendo a amoldarme. Ay, ¿qué importa? Igual todo el mundo está viéndolas. Igual ellas fueron las que vinieron así. O sea, yo no las mandé, ellas vinieron y se sentaron ahí y están coqueteándole a todo el mundo. Yo no fui. Y el llamado era arrepentirme. Arrepentirme claramente al darme cuenta que yo estaba primero, no estaba comprometiéndome con el amor de Cristo. Primero no las estaba viendo como Jesús las ve. Primero no estaba logrando comprender la gravedad del asunto y no estaba sintiendo dolor. Dolor genuino al ver esta realidad tan horrible de nuestra ciudad. Y eso no me llevó a comprometerme y a predicarles el evangelio, a testificarles fielmente cuál es la verdadera belleza y cuál es el verdadero poder que sus corazones están buscando. Y ahí tengo que arrepentirme completamente. Pero ¿qué pasa cuando no solamente eso está allá afuera? ¿Qué pasa cuando lo vemos aquí adentro de la iglesia? ¿Qué pasa cuando no solamente podemos decir claramente, este es el trono de Satanás? Porque el llamado de la iglesia no es ese. No es, este es el trono de Satanás. El mensaje es, ¿y usted qué hace ahí? ¿Por qué no se ha ido? Coja sus corotos y hágale pues. ¿Por qué todavía está en el trono de Satanás? El mensaje no es ese. El mensaje es ser testigos fieles. Y a mí me patea esto porque en el corazón me pone a pensar, ¿qué pasa cuando veo en la iglesia esto? ¿Qué pasa cuando veo en la iglesia mucha coquetería? Un hermano, una hermana, a mí mismo luchando con coquetear, o con la sensualidad, o cuando vemos dentro de la iglesia malos manejos económicos. No sé, un hermano que está tomando muy malas decisiones económicas. ¿Me duele? ¿Me duele? ¿O lo que hago es alejarme? ¿O, ay, ya, dejémoslo, igual somos hermanos, ya? ¿Qué pasa cuando vemos dos jóvenes que se aman? Pero el novio dice, yo no creo que el cristianismo me diga que no pueda relacionarme contigo sexualmente. O sea, nos amamos, igual esto es amor. ¿Qué hacemos ahí? ¿Les caemos encima simplemente o alejándonos? ¿O diciendo, bueno, pero ustedes se aman, ¿verdad? ¿Tienen una relación bonita por lo menos? Y no se han golpeado, ¿verdad? O sea, todo es amor, muy bonito. Bueno. Yo creo que ahí es donde estamos llamados a poder decir, ¿cómo amo a mi iglesia? ¿Cómo amo a mi iglesia? Y cómo lucho con el pecado, no solamente en mi propia vida, sino cuando veo el pecado en otros en la iglesia. Porque el llamado al inicio es a que nosotros primeramente veamos la viga en nuestro propio ojo y después ayudamos al hermano a sacarse la pajita de su ojo. Y esto me parece maravilloso porque al final y para terminar, nos está diciendo que esta resistencia, este llamado a arrepentirnos, este llamado a ver la gloria de Dios y por ende ver nuestro propio pecado, nos lleva a entender que resistimos para recibir recompensa, que no es en vano lo que estás viviendo, que si estás viviendo persecución, dificultades, dolores en tu vida por permanecer fiel, o incluso estás viviendo dolor en tu vida porque no has permanecido fiel, pero anhelas con todo tu corazón permanecer fiel, escuches su voz. Escuches su voz y lo veas en su gloria. Al final nos va a decir en el versículo 17, después de decir, por tanto arrepiéntete en el 16, de otra manera iré pronto a ti a pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Y esto debería dolernos, que si nosotros no le testificamos fielmente a estos hermanos que están practicando la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, Él vendrá a nosotros y peleará contra ellos. Y eso no es como que, bueno, pues gracias Señor porque lo estás quitando en medio de... No, que Él traiga juicio, que Él traiga su espada, es peligrosísimo, es dolorosísimo, si no vea más adelante en el Apocalipsis lo que significa. Y esto debería dolernos. Porque cuando nosotros vemos a nuestros hermanos aquí en la iglesia, deberíamos sentir dolor de sus dolores. Deberíamos dolernos con su pecado.
deberíamos amarlos más. Y eso solo va a pasar cuando podamos ver más claramente su gloria. Porque quizás el estar tan comprometidos nos ha quitado la capacidad de verlo a Él con su espada en la gloria y de amarlo y enamorarnos más de Él. Y por eso el llamado es a oír su mensaje, a oír, a llenarnos de su voz. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi oración es que esta mañana podamos escuchar al Espíritu diciéndonos claramente: ahí estás, hijo mío, te amo, y porque te amo voy a limpiarte, para que al estar limpio me amen más a mí y amen más al otro. ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo lidiamos con el pecado en medio nuestro y en medio de la iglesia? Porque sabemos que el pecado está allá afuera en la ciudad, sabemos, y nuestro papel es alumbrarles, pero ¿qué hacemos cuando en nosotros mismos hay oscuridad y cuando vemos oscuridad en la misma iglesia? Me duele decirlo, pero la iglesia cristiana sigue creciendo a niveles asombrosos en Colombia. ¿Y la transformación para cuándo? ¿Y el avivamiento para cuándo? ¿Y cuándo van a bajar los índices de violencia? ¿Y cuándo van a bajar los índices de asesinatos? ¿Y cuándo vamos a dejar de tener uno de los índices de más corrupción en las instituciones? La iglesia cristiana es una de las instituciones más corruptas de Latinoamérica, ¿sabían? El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que salga vencedor. Y lo que me parece maravilloso de acá es que cuando uno ve el Apocalipsis, uno espera ver al gran león de Judá, de la tribu de Judá, venciendo el pecado. Y ustedes vieron Narnia, se dieron cuenta cómo venció el león a la bruja. Muriendo. Así Juan, cuando se voltea a ver a ese león glorioso de la tribu de Judá, ve a un cordero degollado. Capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Y ese cordero degollado es el que gobierna y el que tiene el poder para abrir los sellos de la historia. El que gobierna todo, al que se le ha dado todo honor y toda gloria. Y si Él venció por medio de su muerte, ¿por qué tú y yo pensamos que el llamado es a no morir? Cuando el llamado claramente es a morir, a mortificar tu pecado, a morir a ti mismo, a decir no importa lo que la gente piense, si yo estoy amando, me van a juzgar, me van a señalar, me van a rechazar, me van a sacar del cómo por decir que yo pienso esto, por permanecer fiel. Y eso va a costar, y eso va a doler, eso se va a sentir, no es como que dale rápido que igual no vas a sentir mucho, no, vas a sentir y vas a sentir y va a ser doloroso. Ser santificados por Dios no es algo que pase por encima. Ah, no, ya fui santificado. ¿Cómo? No, pues me pegué una duchita y sal. No, esto es una espada. Esto es una espada. Y necesitamos que Él meta su espada en nuestras vidas y nos santifique, iglesia. Pero también los santos en el Apocalipsis vencieron. Cuando ustedes ven ese gran ejército que se prepara para la batalla, uno dice, ¡oh, y ahora sí se armó! ¿Y cómo vencen los santos? Muriendo. Lo que trajo transformación, arrepentimiento a los otros, a los que no querían arrepentirse en medio de su dolor, fue el sufrimiento. La única forma de llamar a esta ciudad al arrepentimiento es si nosotros vivimos arrepentimiento, iglesia. Si nosotros como iglesia vivimos un arrepentimiento, si nos arrepentimos de nuestros compromisos, de nuestra inmoralidad y de nuestra idolatría. Si nosotros morimos, alumbramos la vida de Cristo como Antipas. Y quiero cerrar diciendo que ese es el llamado, morir por amor, morir por amor. Quizás tú y yo no vamos a vivir lo que estaban viviendo en Pérgamo, que hemos sido asesinados porque era Kyrios César, no, Kyrios Christus. El Señor es César, no, el Señor es Cristo. El Señor es Zeus, créense, no, creo en Cristo. Quizás lo de nosotros va a ser tan sutil como estás al frente de Netflix y a punto de empezar una serie que sabes que está llena de pecado. Contrataste HBO para ver la final de una serie muy famosa en ese tiempo y sabes que está llena de sexualidad. Y el Señor está alumbrando que pilas, que te estás comprometiendo y te incomoda y mete tu espada y vas a tener que decir, Kyrios Netflix,
Kyrios HBO, Kyrios Game of Thrones, Kyrios sexualidad, Kyrios Instagram con el montón de cuentas que estoy siguiendo pecaminosas, o Kyrios Cristo. Por eso no es cómodo lo que estoy diciendo, porque el Señor esta semana me ha tenido a mí incómodo al darme cuenta cuántas veces yo estoy dispuesto a decir, no, Kyrios esto, el Señor esto, no tú, Señor, no tú, me cuesta mucho, no puedo, prefiero esto. Prefiero esto. Pero al arrepentirnos, al decir una y otra vez, perdóname, Señor, fue pecado. Y eso es una invitación hermosa de esperanza. El arrepentimiento es la oportunidad de que no importa qué tan lejos haya sido, en esta mañana el Señor te está llamando al arrepentimiento, a llamar a lo que es pecado y poder abrazar a Cristo. Y abraza a Cristo y estás dispuesto a morir por Él y por amor a otros. Entonces, vimos claramente en esta enseñanza qué es eso de la resistencia, que es resistencia por medio de su palabra. ¿Cómo es eso de la resistencia en la fe cristiana? Es por medio del arrepentimiento, como diría Winston Churchill, por medio de derrota en derrota hasta la victoria final, porque parece como un camino donde yo me voy rindiendo a mí mismo cada vez más, voy muriendo para que la vida de Cristo alumbre más, voy muriendo a mis propias pasiones y deseos para que la luz de Cristo alumbre más, voy muriendo a los pecados que me comprometen y voy alumbrando a otros con la luz de Cristo, pero eso trae recompensa. Y recompensa maravillosa. Y quiero centrarme en los últimos minutos en esta maravillosa recompensa. Si ustedes ven, le dice, el que tenga oídos que oiga para lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor. Mis hermanos, no es solamente que podamos ver al Señor en su trono y digamos, Señor, gracias, y tengamos temor reverente y lo veamos como lo más maravilloso, sino que eso nos lleve a anhelar recompensa. ¿Qué recompensa nos está diciendo? Le daré del maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Mi oración es esta para cerrar. Al verlo en su gloria, por medio de su palabra, nos lleve al arrepentimiento por amor a Él, para ser testigos fieles, dispuestos a morir a nosotros mismos, para alumbrar a otros.